por la confirmación. Muy buenos días a todos. Ok, gracias Guido. Bien, muy buenos días a todos. Mi nombre es Ariel Bustamante. El día de hoy tenemos programado el curso webinar de sistemas de perifoneo ITC en su segunda parte, ¿sí? En lo que respecta a configuración de las instalaciones. Si ustedes recuerdan, el mes pasado habíamos visto la presentación de curso de perifoneo de ITC, donde veíamos los elementos básicos o los componentes básicos de la instalación, de una instalación, así como también habíamos revisado algunos, conceptos básicos también, ¿no? de audio, que tiene mucho que ver con lo que son los sistemas de perifoneo, ¿de acuerdo? Entonces, el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de esta presentación, ¿sí? Que refiere a la configuración de los sistemas de las instalaciones, ¿no? De los sistemas de perifoneo. Bien, como les dije, mi nombre es Ariel Bustamante, soy asesor técnico de ventas de la sucursal de Cochabamba, acá en la sucursal de Cochabamba Digicorp. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer, como siempre, en todas las presentaciones, es hablar un poquito de lo que es la marca de la que vamos a hablar, ¿no? De la que vamos a hacer la presentación, que es ITC. ITC es una empresa que ha sido fundada en 1993 con más de 3.000 empleados. Es un fabricante profesional de productos audiovisuales y de iluminación. Sus productos se exportan a todo el mundo con buena reputación, llegando a superar los 900.000 casos de proyectos exitosos, ¿no? ITC es una empresa que se maneja bajo el lema y bajo el siguiente lema, dice, ¿no? Leading Audiovisual and Lighting System Manufacturer, ¿no? Fabricante líder de sistemas audiovisuales y de iluminación. O sea, ITC no es solamente una empresa que fabrica equipos o sistemas de perifoneo, sino que también produce equipos o fabrica equipos de iluminación. Sin embargo, nosotros como Digicorp solamente por el momento al menos estamos importando equipos de perifoneo, o equipos de audio, pero mejor dicho, para sistemas de perifoneo únicamente, ¿sí? ITC tiene más de 27 años de experiencia en productos audiovisuales y de iluminación desde 1993. En imágenes podemos ver algunos de sus equipos, ¿no? En showroom de la empresa ITC en la sede de Yiku, en la ciudad de Panyu, en Guangzhou, China. ITC es una empresa que se dedica mucho a la investigación y desarrollo, ¿sí? Cuenta con una capacidad de más de 500 ingenieros profesionales para diferentes sistemas. Cuenta con al menos 4 fábricas en China, ¿sí? Una en la ciudad de Chongqing, otra en Danlong y 2 fábricas en Xiqi. Estas 4 fábricas tienen más de 80.000 metros cuadrados, ¿no? Para el desarrollo de sistemas de audio, pantallas LED, sistemas de iluminación y altavoces. Y bueno, como había mencionado anteriormente, los productos ITC no solamente fabrica equipos de audio, sino que también fabrica sistemas audiovisuales, sonido profesional e iluminación de escenario. En lo que refiere a los equipos que Digicorp importa, ¿no?
estamos hablando de únicamente sistemas de sonido, ¿sí? Y en sí sistemas específicamente de perifoneo, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de lo que es esta parte de sonido profesional, estaría, ¿no? Como una pequeña sección lo que es los sistemas de perifoneo, ¿de acuerdo? Em, bien, dentro de las soluciones que ofrece ITC, eh, tenemos equipos que están comprendidos o están orientados para lo que son diferentes sectores de la sociedad, como ser el gobierno, educación, eh, áreas públicas, fábricas, empresas, hospitales, bancos, hoteles, centros comerciales, restaurantes, escenarios, teatros, aeropuertos, estaciones de trenes, subterráneos, incluso prisiones, ¿de acuerdo? Los centros penitenciarios. ITC abarca entonces una gran área, ¿sí? Una gran área de nuestro medio, en el medio en que diariamente nosotros nos desenvolvemos, ¿de acuerdo? En nuestra sociedad tiene soluciones para diferentes áreas. En cuanto a calidad, ITC posee diferentes certificaciones, ¿no? Como las que se pueden ver en imagen, ¿no? Cuenta con la certificación de la Comunidad Europea, cuenta con certificación internacional o cumple, ¿no? Con la certificación internacional con respecto a materiales de elementos de fabricación peligrosos, ¿no? Eh, también cuenta con certificación eh, que se proporciona a equipos de fabricación contra incendios, ¿no? La EN54. También cuenta con certificaciones ISO y obviamente cuenta con la certificación de comercialización de productos en chinos, ¿no? La CCC. ¿De acuerdo? Y bueno, tiene un montón más de certificaciones, pero las más relevantes son estas. Y bien, ya viendo un poco de lo que es ITC, vamos a ver ahora lo que vamos a abarcar en la presentación del día de hoy. ¿Sí? Vamos a ver lo que son los tipos de instalaciones. Dentro de esto vamos a hablar un poco de los locales cerrados y los recintos abiertos, sus características. Posteriormente vamos a ver lo que son las configuraciones de las instalaciones. Dentro de esto vamos a ver lo que es una configuración con amplificación y control centralizado, amplificación y control distribuido. Y también vamos a ver lo que son las instalaciones modulares, que serían una combinación de las dos anteriores. También vamos a ver en la última parte lo que son los cálculos de las instalaciones, ¿sí? Dentro de esto vamos a determinar el tiempo de reverberación. Vamos a ver cómo se determina, ¿no? Este tiempo de reverberación. También vamos a ver cómo se puede optimizar este tiempo de reverberación, objeto de tener la mejor calidad, ¿no? De audio en un ambiente. ¿De acuerdo? Obviamente todo esto va a estar orientado eh, a lo que son locales cerrados, que es lo que nos importa porque nosotros estamos viendo sistemas de perifoneo y esto obviamente se hace en locales o ambientes cerrados. ¿De acuerdo? Bien, antes de comenzar sería bueno señalar lo siguiente. Si tuvieran alguna duda, tal vez alguna consulta, eh, si está relacionada con lo que estamos viendo en el momento, la podemos atender al instante. Sin embargo, si tiene que ver con alguna explicación de repente que está fuera del contenido del avance, tal vez podríamos verlo al finalizar la presentación, a efecto de poder mantenernos dentro
del tiempo establecido, ¿no? Para abarcar todo el curso del día de hoy, ¿no? Bien, vamos a ver entonces primero lo que son los tipos de instalaciones. Como habíamos indicado anteriormente, existen dos tipos, ¿no? De locales, los que son cerrados y los que son abiertos. Los locales cerrados, ¿sí? Son ambientes que no interactúan, ¿no? Por definición, que no interactúan con otros agentes físicos situados fuera de este ambiente, ¿no? Y bueno, en ese entendido es que o entendemos por esta situación que no están conectados, ¿no? Ni relacionados con nada externo a dicho ambiente. En ese sentido, a lo que nos referimos es que dentro de un local cerrado no deberíamos tener la capacidad de percibir, no deberíamos percibir, ¿no? Cualquier ruido que sea producido por agentes externos al ambiente, ¿no? Por ejemplo, en la imagen podemos observar una instalación, ¿no? Tenemos dos auditorios, ¿de acuerdo? Un auditorio de música en la parte superior de la edificación. Tenemos un auditorio de locución, ¿sí? En la parte inferior, ¿no? Entonces, vemos que en este ambiente, en esta edificación, existen diferentes interacciones, ¿no? Al menos audibles. Por ejemplo, tenemos el efecto o el ruido del tráfico exterior. Tenemos el ruido, por ejemplo, producido por el paso de los aviones. También tenemos el ruido que podría producir una situación meteorológica como la lluvia o algún fenómeno atmosférico, ¿no? Rayos de repente. También tenemos el ruido que podría existir causada por la gente, por niños que se encuentran fuera de los ambientes. En teoría no debería tener incidencia en la parte interior, ¿no? Audible, ¿no? No debería tener incidencia audible dentro de la parte interior de cada uno de estos ambientes, siempre y cuando estos estén bien aislados, ¿no? Se encuentren bien aislados. Entonces, la característica de un local cerrado principal que debería tener o debería contar es que no debería eh, tener relación, ¿no? Con el medio exterior, ¿no? Dentro de la misma edificación puede existir fuentes de ruido, ¿no? De fuentes audibles de ruido no deseados, o sea, eh, sonido no deseado, que está definido como ruido, como por ejemplo el sistema de ventilación o de repente algún mecanismo de un ascensor quizás o alguna instalación que podría existir eléctrica, ¿no? En la edificación. Entonces, así como también no debería existir relación entre un auditorio u otro, ¿no? Entonces, nos referimos a esto, ¿no? Con un local cerrado, como un ambiente que no interactúa, ¿no? Con el medio exterior, ¿sí? En caso de que se nos presentara el trabajo de tener que aislar, entonces obviamente tenemos que ver la forma, ¿no? De utilizar materiales que puedan aislar, ¿no? El ruido que proviene tanto del ambiente cerrado hacia afuera como el ruido que proviene de afuera hacia el ambiente, eh, hacia el local cerrado, ¿no? Bien, dentro de lo que son los locales cerrados, ¿sí? Y lo que tiene que ver con lo que es el sonido, existen algunas características, ¿no? Algunas características acústicas, ¿no? Dentro de los recintos cerrados, ¿no? Está lo que es los sonidos directos y los sonidos indirectos. Los sonidos directos, ¿no? Son aquellos sonidos que llegan al oyente sin que hayan sido reflejados por las paredes del ambiente, ¿no? De la sala, ¿sí? Esos son los sonidos que vienen directamente de la fuente hacia el oyente, ¿no? Sin tener que ser reflejado por ninguna superficie, ¿no? Que puede ser techo, piso o pared, ¿no? De la sala.
Los sonidos indirectos llegan a ser aquellos sonidos que llegan al oyente después de haber sido reflejados, ¿no?, por las paredes o algún otro objeto que se encuentre dentro de la sala. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las características, ¿no?, acústicas de los ambientes cerrados que vamos a tener dentro de estos ambientes un sonido directo y un sonido indirecto. ¿De acuerdo? Y en lo que respecta, ¿no?, a la instalación de un sistema de polifoneo, hay que tomar en cuenta ambos, ¿no?, y sobre todo los sonidos indirectos. Hay que tomarlos en cuenta para poder obtener una buena calidad de sonido dependiendo de la aplicación, ¿no? Sí, de la aplicación o del uso, ¿no?, del sistema de polifoneo, si es música, si es de repente para locución únicamente, para sala de auditorio o únicamente para hacer uso de la palabra, ¿no? O dependiendo de qué tipo de aplicación se va a dar al sistema de perifoneo. Dentro de lo que es el sistema, o perdón, el sonido indirecto, los sonidos indirectos, ¿no?, como decíamos, es el sonido reflejado, ¿no? Estos sonidos se pueden reflejar de dos maneras, ¿de acuerdo? Uno es a través de la reflexión y otro es a través de la difusión. La reflexión está originada por las paredes lisas, superficies planas, ¿no?, en las cuales el sonido cambia de dirección según leyes precisas que son similares a las leyes de reflexión de la luz, ¿no?, en los espejos. Como se puede ver en la figura inferior, ¿no?, en el inciso C, observamos, por ejemplo, que el sonido que incide en una pared que es lisa, que es bastante plana, ¿no?, se refleja de manera eh, bastante directa, podríamos decir, similar a cómo se refleja un haz de rayo de luz en un espejo, ¿no? Sin existir difusión, ¿no? Sin existir difusión, ¿de acuerdo? Sino que en este caso, la reflexión es directamente, eh, como se puede observar en la imagen, con un ángulo determinado, ¿no? Y la difusión, en cambio, ¿no?, es la que se da cuando el sonido es reflejado o es impactado o incide en paredes que son rugosas, ¿no?, que no son planas, que son más bien corrugadas, lo cual produce una difusión, ¿no?, justamente una eh, dispersión del sonido en diferentes direcciones, justamente porque la superficie de la pared no es plana y es corrugada, ¿no? Entonces tenemos esos dos efectos, la reflexión y la difusión, ¿de acuerdo? Eh, Eso es lo que respecta a lo que es los sonidos indirectos, ¿no? Bien, dentro de esto, de lo que es el sonido reflejado o sonido indirecto, está el concepto de tiempo de reverberación, ¿de acuerdo? El tiempo de reverberación es el intervalo de tiempo durante el cual el sonido en cada uno de los puntos de un local llega a un nivel de 60 decibelios inferior al que se tenía en el momento en que la fuente ha cesado de emitir. Es decir, representa el instante en que los sonidos indirectos ya no son perceptibles por el oído. ¿De acuerdo? Ese es el tiempo de reverberación. ¿De acuerdo? Tenemos en imagen la fórmula de cómo se hace el cálculo del tiempo de reverberación, ¿no? Eh, T es el tiempo de reverberación en la fórmula, V es el volumen total del local en metros cúbicos, S es la superficie de cada una de las paredes del local en metros cuadrados y A es el coeficiente de absorción de los diversos materiales, ¿no?
Cada material que constituye una pared, el piso, el techo, dentro del local cerrado, tiene un determinado coeficiente de absorción sonoro, ¿no? El coeficiente de absorción sonoro está dado en tablas, ¿no? Está dado en tablas y bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo hacer este cálculo un poquito más adelante. Sí, lo importante es acá, en este momento, es indicar, ¿no? Entender qué significa este tiempo de reverberación, ¿no? Como dice el concepto, acá, la definición, este tiempo de reverberación es ese tiempo que se tarda en atenuar, ¿no? El sonido reflejado, ¿de acuerdo? Es ese tiempo que se tarda en atenuar en un nivel de 60 decibelios inferior, dice, ¿no? 60 decibelios inferior al momento en que la fuente emitió el sonido, ¿no? O perdón, o dejó de emitir el sonido, ¿sí? Entonces, ese tiempo en el cual tarda en atenuarse el sonido en 60 decibelios con respecto a la intensidad original, se denomina tiempo de reverberación, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de cuánto sea este tiempo, es que nosotros debemos acomodar, ¿no? Los materiales de nuestro ambiente para evitar que este tiempo de reverberación sea o muy prolongado o muy corto, dependiendo de la aplicación o el fin al cual ha sido diseñado el ambiente. ¿De acuerdo? Bueno, eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, lo vamos a ver más adelante, está lo que es determinar también la potencia que vamos a instalar, ¿no? En nuestro ambiente. Asimismo, la ubicación, ¿no? De cada uno de los dispositivos de audio que vamos a instalar, ¿no? En nuestro ambiente. Bien, algunas características del tiempo de reverberación que anteriormente lo hemos definido, ¿no? Son las siguientes, ¿no? Dice, no varía cualquiera que sea la posición de la fuente de sonido, dice, ¿no? Ese tiempo de reverberación no va a cambiar cualquiera sea la posición de la fuente del sonido dentro del ambiente, ¿no? O del local cerrado. Por otro lado, no varía cualquiera sea la posición del oyente. Es independiente, ¿no? Entonces, el tiempo de reverberación de la posición de la fuente de sonido, así como también de la posición del oyente dentro del local. Por otro lado, la igualdad de volumen queda muy poco afectado por la forma de la sala, dice, ¿no? Que también es independiente entonces por la forma que pueda tener la sala o nuestro ambiente cerrado, ¿no? Sea rectangular, cuadrado, o de repente tenga alguna forma, alguna otra forma de quizás hexagonal, triangular. Es independiente de el volumen, ¿no? Perdón, en igualdad de volumen, ¿no? De la sala, ¿no? Si es excesivo, provoca una pérdida de inteligibilidad que es prácticamente constante. Este es un tema bastante relevante, es un punto relevante. ¿Por qué? Porque al ser excesivo el tiempo de reverberación, ¿no? Se pierde lo que es la inteligibilidad de la palabra, ¿sí? Dicho de otra manera, cuando se usa este ambiente para lo que es locución, solo para el uso de la palabra, si el tiempo de reverberación es excesivo, entonces nos perjudica bastante, ¿no? Esto sucede, por ejemplo, en lugares como las iglesias, en donde las superficies, ¿no? de construcción de estos ambientes generalmente tienen o son de superficies planas, ¿no? Bastante planas, bastante lisas, lo que produce mucho sonido indirecto, sonido reflejado, ¿de acuerdo? Y esto origina un tiempo excesivo de reverberación, ¿no? Y esto perjudica obviamente lo que es a la inteligibilidad de la palabra, ¿no? En ese sentido, para la palabra, el tiempo de reverberación, como indica, debe ser inferior a un segundo.
¿no? Y para música debe ser aproximadamente de 2 segundos. Bien, esto, todo lo que habíamos mencionado anteriormente, está relacionado a lo que son locales cerrados, ambientes cerrados, ¿no? Y sus características. En lo que respecta a recintos abiertos, ¿no? Que no es un campo que nos vaya a, o vayamos a ver mucho, ¿no? Pero es bueno mencionarlo para tener una idea, ¿no? En sí, un recinto abierto es un ambiente que sí no tiene interacciones acústicas con el exterior. Al contrario de lo que es un local cerrado, sí va a tener relación, ¿no?, con todo lo que son las fuentes de sonido externas, ¿de acuerdo? Y bueno, en lo que son recintos abiertos, los sistemas de audio son de otro tipo, ¿no? Generalmente lo que prima en las instalaciones en locales abiertos o recintos abiertos es la potencia instalada, ¿no? La potencia instalada. Y bueno, la reflexión es poco importante en estos casos. O sea, nos referimos a lo que es el sonido reflejado, el sonido indirecto, ¿no? Porque generalmente, bueno, en estos locales abiertos generalmente tenemos lo que es reproducción de música, ¿no? Reproducción de conciertos y demás, ¿no? Donde, como se decía, lo más importante es la potencia instalada, ¿no? Algún factor que puede, o el factor que más puede influenciar en este tipo de instalaciones, ¿no? Son los factores meteorológicos, ¿no? Eh, bueno, lo más importante es mencionar en lo que respecta al audio, es el viento. Resulta que el viento sí influye en lo que es el sonido, ¿no?, en estos locales abiertos. ¿De acuerdo? Como ustedes sabrán, habíamos mencionado en la anterior presentación, dentro de los conceptos básicos de sonido, eh, este, o sea, el sonido está constituido básicamente por diferentes niveles de presión sonora, ¿no? Entonces, estos niveles de presión sonora se dan en el aire, ¿no? En el aire en el cual nosotros nos encontramos, ¿no? El sonido se transmite a través del aire, ¿no? Son variaciones de presión en el aire. En ese sentido, el viento puede tener influencia en lo que es la calidad del sonido en un recinto abierto, ¿de acuerdo? Puede afectar a la calidad del sonido lo que es el viento en un recinto abierto, ¿sí? Bueno, es a modo de simplemente como comentario, ¿no? Entonces, lo más importante en lo que son recintos abiertos es la potencia instalada y un aspecto, ¿no? Y el otro aspecto es tener fuentes, ¿no?, de sonido lineales. Como se puede ver, por ejemplo, en esta imagen, tenemos acá dos columnas de baffles, ¿no?, de parlantes que están posicionadas en ambos lados del escenario. Esas son las fuentes principales, ¿no?, de sonido. Son fuentes lineales, como ustedes pueden observar. Anteriormente también en la presentación sobre los conceptos básicos habíamos indicado que la atenuación del sonido es mayor en fuentes audibles puntuales, ¿no? Sin embargo, en fuentes de sonido lineales, la atenuación es menor, es mucho menor, ¿no? Entonces, acá podemos observar, ¿no?, cómo justamente se tienen apilados los baffles de tal forma que constituyen fuentes de sonido lineal, para de esta manera poder tener menor atenuación del sonido, ¿no? Una atenuación del sonido. Bien, continuando, vamos a pasar a ver ahora lo que son las configuraciones de las instalaciones, ¿sí? Vamos a ver lo que es amplificación y control centralizado, ¿no? Vamos a ver rápidamente. La amplificación y control centralizado se refiere justamente a eso, ¿no? Tenemos ubicados en un solo
perdón, en un solo lugar tenemos ubicados lo que es la amplificación y el control, ¿no? De potencia suministrado a los altavoces en un solo punto, ¿no? Tenemos ambos centralizados, ¿de acuerdo? Amplificación, ¿sí? De la fuente de audio, así como también control de potencia suministrada a los altavoces centralizados en un mismo lugar. Esto es el amplificación y control centralizado, ¿de acuerdo? ¿A qué podemos referirnos como ejemplo en este caso? Una instalación sencilla, ¿no? En la cual tenemos un micrófono, como se ve en la imagen, de repente una fuente de audio adicional, un reproductor de CD podría ser, y bueno, conectados a un amplificador, ¿no? Y desde el amplificador nosotros vamos a poder controlar, ¿no? La potencia que se suministra a los baffles o al conjunto, ¿no? De baffles que puedan estar conectados en serie o paralelo a nuestro amplificador, ¿no? Bien, entonces es el caso más simple, por decirlo así, de una instalación de perifoneo, ¿no? Que estaría constituido únicamente por una fuente de audio o de repente dos fuentes de audio, un amplificador y el conjunto de altavoces, ¿no? Tenemos también lo que es la amplificación centralizada con control distribuido. Ya en este caso nos referimos a una instalación un poquito más compleja, ¿sí? Eh, Podría ser una instalación más grande de repente, en donde vamos a tener en un punto lo que es la amplificación, ¿no? De las fuentes de audio, ¿sí? Se va a tener un dispositivo de amplificación y vamos a tener el control de potencia, ¿no? Hacia los altavoces, ¿sí? En diferentes áreas o diferentes zonas, ¿sí? En los cuales se encuentran distribuidos estos altavoces. Por ejemplo, en este caso tenemos una zona 1, una zona 2, una zona 3. En la zona 1 tenemos instalado un altavoz, en la zona 2 tenemos instalados dos altavoces, y en la zona 3 tenemos instalado también un altavoz, ¿no? Bueno, la amplificación se da en un solo punto, ¿no? A través de un equipo. Es transmitido, ¿no? A través de las líneas de 100 voltios, ¿no? Y el control de potencia se realiza en cada zona, como se puede observar, ¿no? El control de potencia hacia los altavoces se realiza dentro de cada una de las zonas, ¿no? ¿Cómo se podría realizar esto? Pues podría hacerse básicamente a través de algún otro dispositivo, algún otro amplificador tal vez, ¿no? O algún componente pasivo también que podría existir en cada una de las zonas, ¿no? Entonces, esto es lo que es la amplificación centralizada y control distribuido. Tenemos el amplificador en un solo punto, ¿no? En donde estaría conectado con las fuentes de audio, que en este caso tenemos como ejemplo un reproductor de CD y un micrófono. Y el control de potencia se daría en cada una de las zonas de la instalación, ¿no? Y bueno, también tenemos lo que es la instalación, las instalaciones modulares, ¿no? Con amplificación y control distribuido. O sea, es una situación combinada de las dos anteriores, en donde podemos tener amplificación de las fuentes de audio en un punto determinado y además tenemos control de potencia y amplificación en cada una de las zonas, ¿no? Como se puede ver en la imagen, ¿no? Además del amplificador centralizado, tenemos también otros amplificadores y controles, ¿no? De potencia hacia los altavoces en diferentes zonas, ¿no? Acá, por ejemplo, el primer amplificador es de 6, que vemos en la imagen, ¿no? Nos indica de 6 watts. Tenemos aquí otro amplificador también eh, de 6 watts, ¿no? De dos canales. Y abajo un amplificador de más potencia de 30 watts también de dos canales, ¿no? Entonces, esta es una configuración, ¿no? Modular de amplificación y control distribuido, ¿no? Tenemos las fuentes de audio y un preamplificador ubicados en un determinado lugar de la instalación.
y el sonido ya combinado, ¿no? O mezclado de las diferentes fuentes de audio viajan a través de las líneas a las diferentes zonas en donde son nuevamente amplificadas al requerimiento de cada una de las zonas. Es nuevamente amplificado el sonido y también es controlado en cuanto a potencia hacia los altavoces, ¿no? También según el requerimiento, ¿no? Que se tengan para cada uno de estos ambientes en diferentes momentos, ¿no? Obviamente esto tiene que ver con ya instalaciones más grandes que los dos anteriores casos, ¿no? Repasando nuevamente, la amplificación y control centralizado generalmente se dan en instalaciones más pequeñas, ¿no? Donde únicamente tenemos un amplificador conectado a nuestra fuente de audio. Después tenemos la amplificación centralizada y control distribuido. Y ya se dan en lugares un poco más grandes, ambientes más grandes, donde tenemos que llevar el sonido un poco más distante del punto en el cual se origina dicho sonido. Y finalmente tenemos, ¿no?, la amplificación modular, en donde amplificación y control se dan en diferentes zonas, ¿no? Obviamente instalaciones más amplias, en edificaciones mucho más grandes, en donde se tienen diferentes ambientes, ¿no? Y de diferentes tipos, ¿no? Y bien, como ejemplo para ejemplificar un poco lo anteriormente mencionado, vamos a ver lo que es rápidamente este amplificador, ¿no? De 4 canales matricial con reproductor de MP3, T4120 MP de ITC, el que podemos ver en imagen, ¿no? Podemos ver el panel frontal y el panel de atrás, posterior, ¿no? Que está dividido justamente en 4 zonas, ¿no? Para los 4 canales, ¿sí? Algunas características podemos ver en imagen para este amplificador, ¿sí? El modelo T4120MP, la potencia de salida nos dice que tiene 120 watts para cada canal, son 4 canales, ¿no?, de 120 watts, lo que hace un total de 480 watts, ¿no?, para este amplificador. La potencia que nos indica la ficha técnica de este equipo es la potencia RMS, ¿de acuerdo? Es la potencia real. Ustedes recuerdan en la anterior presentación, habíamos hablado de diferentes tipos de potencias que el fabricante nos proporciona en la ficha técnica, ¿no? Bueno, ITC, en este caso, en su ficha técnica, generalmente nos proporciona lo que es la potencia real, la potencia cuadrática media o potencia RMS. ¿De acuerdo? Es potencia real. Ustedes van a poder comparar muchas veces equipos chinos con equipos, decimos chinos, ITC también es de procedencia china, pero es una marca original. Me refiero a equipos que no son originales, ¿no?, que son imitaciones. Vienen con especificaciones de potencia mayores, ¿no?, mayores a equipos originales. Sin embargo, son equipos más baratos, más económicos, ¿no? Pero obviamente son potencias que no son datos no reales, por decirlo así, ¿no? Como la PMPO, ¿no? Y también la habíamos mencionado en la presentación anterior. En este sentido, la potencia especificada en la ficha técnica de ITC es la potencia real y continua que nos puede proporcionar el equipo, ¿no? Otro dato que podemos observar acá en pantalla, ¿no?, eh, las salidas para altavoces que tiene, ¿no? Cuenta con salidas de 70 voltios, 100 voltios, así como también de 4 ohmios, ¿no? Lo mismo que habíamos indicado en la presentación anterior, 70 y 100 voltios se utilizan para poder transportar la señal de audio a distancias largas, ¿no? Hablamos de sistemas de perifoneo instalados en locales bastante grandes, edificaciones grandes, o relativamente grandes, ¿no? En donde tenemos que llevar distancias que son mayores a los 20-30 metros, ¿no? El cableado para poder llegar del punto de amplificación a los altavoces, ¿no? Entonces, estas dos salidas de 70 y 100 voltios se utilizan para largas distancias y las de 4 ohmios se utilizan para cortas distancias, ¿no?
Tenemos también una salida de monitor, ¿no? Específicamente para monitor, estamos hablando de una salida de 8 ohmios de un watt de potencia, ¿no? Esta, por ejemplo, se puede utilizar, se usa directamente, ¿no? Se usa específicamente para lo que es el mismo punto en el cual tenemos la fuente de audio, ¿no? Con el objeto de poder controlar, justamente obtener una retroalimentación de el sonido que estamos enviando, ¿no? Hacia las diferentes zonas de nuestro sistema de perifoneo. Tenemos también la especificación de la sensibilidad de entrada, impedancia de entrada de los diferentes conectores que tiene el equipo, ¿no? Para micrófono, ¿no? Para micrófono, para teléfono, nos indican los niveles de sensibilidad y también las impedancias de entrada, ¿no? Para el canal 1, canal 2, canal 3, entradas de micrófono, canales 5 y 6 también para entradas de micrófono, ¿no? Nos indica la sensibilidad y el nivel de impedancia de entrada para que nosotros podamos conectar de forma apropiada nuestra fuente de audio o en todo caso nuestro micrófono, ¿no? Nuestros micrófonos, ¿no? Porque pueden conectarse varios micrófonos. Tenemos control de tono, ¿no? La ganancia de los bajos, ¿no? Y la separación de frecuencias también a través de los diferentes canales, ¿no? Nos indica en qué niveles podemos nosotros tener ese control de tonos. Tenemos también la relación, ¿no? De señal ruido, dice mayor o igual a 65 decibelios, ¿no? Relación señal ruido. Nos indica que las líneas 1 y 4, las salidas, ¿no? Auxiliares de línea 4, de 1 a la 4, ¿no? Son líneas balanceadas y tienen un nivel de voltaje, un nivel de salida de voltaje de 1 voltio con una impedancia de salida de 600 ohmios, ¿no? Esto, justamente, esta parte de acá, ¿no? De las líneas de salida 1 y 4, me refiere a lo que es para conexión, ¿no? A dispositivos amplificadores también que de repente van a estar ubicados en otras zonas, ¿no? En otras zonas diferentes a la que se encuentra este amplificador, lo que se refiere a una instalación modular, ¿no? De amplificación y control distribuido, ¿de acuerdo? Para eso nos sirven estas líneas, ¿no? De salida 1 y 4, 1 a la 4 auxiliares para poder hacer la conexión a otros amplificadores, ¿no? Tenemos también el dato de la respuesta en frecuencia del equipo, ¿no? De 80 a 16 kHz. Y algunas características del reproductor de MP3, ¿no? Nos indica que puede reproducir pistas de audio, ¿no? En formato MP3 a través del slot, ¿no? De memoria SD. Perdón, sí, a ver, déjame ver. Sí, a través del slot de memoria SD, la cual tiene una capacidad de 32 GB, ¿no? Como máximo. Y bueno, acá indica justamente algunas características del slot de memoria SD, ¿no? Algunos formatos que son compatibles, ¿no? Con el equipo, ¿no? FAT16, ¿no? Formatos de archivos FAT16, FAT32. Y bueno, algunos otros datos más, ¿no? Formatos de reproducción de pistas de audio en MP3. Y tenemos también aquí el THD, si ustedes recuerdan que es el THD, el Total Harmonic Distortion, la distorsión armónica total, que es la sumatoria de todos los ruidos que puedan existir, todas las fuentes de ruido que pueden existir en el equipo, ¿no? Que en este caso dice, menor o igual al 1%, ¿no? Ese es el Total Harmonic Distortion, ¿no? Se refiere a la distorsión, ¿no? Del sonido original, ¿no? Al cual nosotros podemos obtener a la salida de este equipo, ¿no?
La potencia que consume, 750 watts, fuente de alimentación de 110 a 230 voltios, 50 a 60 Hz, y los datos de la dimensión y el peso del equipo, ¿sí? Entonces, toda esta información está en la ficha técnica, ¿no?, del equipo. Y bueno, acá podemos ver, ¿no?, ya lo que es el panel frontal del equipo. Tenemos acá la conexión del reproductor de MP3, ¿no? Aquí tenemos los 4 canales por separado, el control de ganancias de los 4 canales, ¿no? También tenemos eh, el control, ¿no?, de qué canales, los canales que vamos a usar, vamos a hacer uso en esta parte de acá. Tenemos la habilitación para cada uno de estos canales, ¿sí? Y bueno, la parte más nos importaría en este caso analizar es la parte posterior, en donde podemos ver acá cómo se hace la conexión, ¿no? Cómo se hace la conexión de control, centralizado y distribuido, ¿no? O, perdón, control modular, ¿no? Eh, en donde podemos ver eh, cómo se hace el control de amplificación y control de potencia distribuido, ¿no? Amplificación y control distribuido. Este equipo, como ustedes pueden ver, ¿no?, como ustedes pueden observar, acá tiene conectados diferentes amplificadores, ¿no?, a cada uno de los canales de salida, ¿no? Estos son los canales de salida de audio. Podemos observar que existen otros amplificadores conectados, ¿no?, a las salidas auxiliares. Ustedes pueden ver, aquí tenemos un amplificador T1S240. Tenemos 4 amplificadores, ¿no?, conectados a este amplificador principal, ¿sí?, a las salidas auxiliares, como ustedes pueden observar, ¿no? Adicionalmente, cada una de estas zonas, como ustedes pueden ver también, cada una de estas zonas tiene conectado altavoces, ¿no? Tiene conectado altavoces cada una de estas zonas, ¿de acuerdo? También tenemos a la parte de las conexiones de entrada algunos dispositivos adicionales, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un teléfono como una fuente adicional, ¿no?, de entrada de audio. Tenemos también los micrófonos. Acá tenemos 3 micrófonos conectados directamente a este amplificador, ¿sí? Tenemos 3 micrófonos conectados al amplificador, a las 3 entradas principales, ¿no?, 3 canales, 3 primeros canales de entrada de audio. También tenemos conectado un segundo micrófono T4012. Este equipo de acá, T4012, es un equipo, ¿de acuerdo? Es un equipo que conecta a varios micrófonos, ¿de acuerdo? Este equipo T4012, perdón, este T4012 conecta a 4 micrófonos adicionales, ¿de acuerdo? A 4 micrófonos adicionales y puede conectarse en cascada con otros 5 equipos más T4012, ¿sí? Podemos tener entonces varios micrófonos conectados a través de este equipo de acá hacia este amplificador principal, ¿no? Entonces, este es un esquema, ¿no? Este es un ejemplo en el cual podremos ver una configuración modular, ¿no?, de amplificación y control distribuido, ¿de acuerdo? Porque amplificamos acá en un punto determinado y también amplificamos en diferentes zonas, así como también controlamos la potencia que se suministra a los altavoces en cada una de estas diferentes zonas, ¿no? También tenemos, ¿no?, acá adicionalmente como fuentes de audio reproductores de CD, ¿no? También una marca ITC, ¿no?, los T6221. Tenemos 2 de estos equipos conectados a líneas de entrada auxiliares, ¿no?, que tiene el equipo también en su panel posterior, ¿no? Como ustedes pueden observar, este amplificador es bastante completo, bastante flexible
y nos puede servir para instalaciones que son bastante grandes, ¿no? En donde debemos llevar el audio a lugares bastante distantes, con cableados de larga distancia y que tienen diferentes zonas en donde necesitamos tener diferentes niveles de potencia de audio, ¿no? Diferentes eh, niveles audibles, ¿no? Y bueno, eh, el equipo es eh, bastante completo, ¿no? Como ustedes lo pueden observar, ¿no? Algo que les mencionaba hace un momento, según la ficha técnica, este equipo tiene una salida de monitor, ¿no? Acá ustedes pueden observar ya en la, en las referencias de cada una de las conexiones del panel posterior. Observamos, por ejemplo, acá tenemos una salida de monitor. Ustedes recuerdan que en las especificaciones, en la ficha técnica, veíamos justamente eh, que el equipo indica que tiene una salida de monitor, ¿no? De 1 w y 8 ohmios que se usa para la retroalimentación, ¿no? Del sonido que estamos emitiendo. En este caso, por ejemplo, esta conexión se encuentra acá en conjunto con alguna otra fuente de audio o de entrada, ¿no? Alguna entrada adicional de audio como el ingreso de una línea telefónica, ¿no? También se puede utilizar como fuente de audio, ¿no? Para perifoneo especialmente. ¿De acuerdo? Entonces, esto como ejemplo, ustedes ya pueden revisar con más detalle la ficha técnica de este equipo, en donde y de cada uno de estos equipos adicionales, como se puede observar acá, ya se puede revisar la ficha técnica de cada uno de ellos para tener mayores detalles, ¿no? Al momento de hacer la conexión. Bien, siguiendo ahora con lo que es el temario que teníamos establecido, vamos a continuar con lo que es el cálculo de las instalaciones. Eh, Al momento de hacer el cálculo de las instalaciones, debemos tomar en cuenta los siguientes aspectos. Primero, el volumen o espacio del local, a eso nos referimos con volumen, ¿no? A los metros cúbicos que tiene el local. Debemos tomar en cuenta el nivel de ruido de fondo, ¿sí? El nivel de absorción de sonido que tiene el entorno, que tienen las paredes, los objetos que se encuentran dentro de la instalación. Y bueno, dentro de esto también están las personas. Debemos tomar en cuenta el tiempo de reverberación que presenta el ambiente, la altura del local también, así como también el rendimiento de los altavoces según la ubicación de las cajas acústicas, ¿no? Bien, existen diferentes métodos, dice, ¿no? Para el cálculo de las instalaciones, ¿no? Aquí simplemente se va a mencionar uno de ellos, el que al menos se pudo ver, digamos, como más completo, ¿no? Lo, lo primero que debemos hacer para poder hacer el cálculo de nuestra instalación es hacer uso de un sonómetro, ¿no? Como punto de partida, ¿no? Hacemos uso de un sonómetro para medir el ruido de fondo de la sala, ¿de acuerdo? Debemos hacer el uso de un sonómetro para poder hacer la medición del ruido de fondo de la sala. ¿Me escuchan? ¿Logran escucharme? Perdón. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, me escuchan. Ok, gracias, Gustavo. Gracias, Guido. Gracias, Henry. Pensé que había perdido el audio. Bien, continuamos entonces. Bien, bueno, como les decía, este método es
es el más, más básico y más fácil de comprender, de realizar. ¿Sí? Primero usamos un sonómetro. Como ustedes sabrán, en Digicorp tenemos sonómetros en la marca Unit, Unit para hacer, ¿no? La medición de sonidos. Esto como punto de partida, ¿no? Segundo, podemos hacer, se hace el cálculo del tiempo de reverberación. Este tiempo de reverberación se refiere al TR60. Este TR60 es el tiempo, como habíamos mencionado anteriormente, que tarda en atenuarse el sonido en 60 decibelios, ¿no? Desde que el sonido dejó de ser emitido por la fuente de audio, ¿no? Ustedes recuerdan que a un principio habíamos mencionado, ustedes recuerdan, habíamos mencionado el tiempo de reverberación TR60. De ese es el tiempo, ¿no?, en el cual se tarda en atenuar el sonido en 60 decibelios, ¿no? Desde que dejó de ser emitido, ¿no?, por la fuente. Ese es el tiempo de reverberación que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Se calcula este tiempo de reverberación, ¿no?, en diferentes frecuencias, ¿sí? En 125, en 250, en 500, en 1000, 2000 y 4000 Hz, ¿de acuerdo? Hacemos el TR60, el cálculo de ese TR60 en estas diferentes frecuencias para poder hacer el cálculo de el tiempo de reverberación de nuestro ambiente. En función a esto es que nosotros vamos a acomodar, ¿no?, los diferentes materiales dentro del ambiente para poder tener un menor tiempo de reverberación. ¿Cuál es el objeto de realizar esto? El objeto de realizar este cálculo es tener una buena calidad de sonido. Independientemente de que nosotros podamos colocar en función al presupuesto, ¿no?, que tengamos, independientemente de la potencia que podamos instalar, que de repente muchos de ustedes dirán es más relevante, pues sí, obviamente es relevante, ¿no?, la potencia que podamos obtener. Sin embargo, si el ambiente no nos proporciona buenos tiempos de reverberación, la, la potencia que podamos instalar en nuestro ambiente para reproducir el sonido desde nuestra fuente de audio, pues la calidad del sonido no va a ser muy buena, ¿no? Si no tenemos en cuenta esta situación, ¿no? Entonces, el segundo paso es el más complejo, ¿sí? Es el más complejo, en este caso, eh, ¿no?, para llegó al momento de hacer el cálculo, ¿no?, o el acomodar, por decirlo así, los materiales para nuestro ambiente de nuestro auditorio, ¿de acuerdo? El segundo paso entonces es el más importante dentro de ese procedimiento. Posteriormente, el tercer paso consiste en corregir, ¿no?, este valor de TR60 obtenido, ¿no?, según el uso que vaya a tener la sala, ¿no? Después tenemos un cuarto paso en el cual se realiza una prueba de inteligibilidad de la palabra, que consiste en determinar cuántas palabras son comprendidas, ¿no?, en función a un cierto número, a un determinado número de palabras que son leídas por un locutor, ¿no?, y transmitidas a través del sistema de perifoneo. Entonces, tenemos que determinar cuántas de estas palabras son entendibles, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una clara situación, un claro ejemplo en el caso de los hospitales, en donde como regla no general es que en los hospitales debe siempre en todas las paredes están construidas de tal forma que su limpieza, así como también el piso, debe realizarse de forma fácil. Por lo tanto, son superficies que están en muchos casos recubiertas de azulejos, de mosaicos, de cerámica. Generalmente son azulejos, ¿no?, es de fácil limpieza. El piso también es liso para una fácil limpieza, lo que produce justamente o es contraproducente con lo que es los sistemas o
los sonidos, ¿no? Los sistemas de audio. Entonces, los sistemas de perifoneo, como si ustedes se habrán dado cuenta, en muchos casos, cuando se reproduce o habla una persona a través del sistema de perifoneo, es muy poco entendible, ¿no? En un hospital, por ejemplo, ¿no? Porque justamente las, las superficies de los ambientes son muy reflectantes, lo que conlleva un tiempo de reverberación o tiempos de reverberación bastante prolongados, ¿no? Entonces, en ese sentido, es contraproducente justamente este tipo de superficies, ¿no? De ambientes para nuestro sistema de perifoneo. Sin embargo, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer más que limitar la potencia, ¿no? Para que el TR60 sea lo más bajo posible, ¿no? En este caso, la potencia debe ser baja, ¿no? Debe ser lo más bajo posible, eh, siempre y cuando, pero no descuidando siempre, ¿no? Que el nivel sea el mínimo aceptable, ¿no? Porque si sobrepasamos este nivel de potencia, el tiempo de reverberación es muy elevado debido a las superficies y pues se pierde bastante lo que es la inteligibilidad de la palabra, ¿no? Es decir, es algo que sucede, ¿no? Muy comúnmente en los hospitales, justamente porque los ambientes tienen superficies eh, muy lisas, ¿no? En sus características constructivas. Y no hay nada que hacer, no hay nada que hacer en estos casos porque es norma, ¿no? De este tipo de ambientes, ¿no? Donde la limpieza y la higiene es lo primordial, ¿no? Bueno, como quinto paso tenemos el estudio de la mejor ubicación de los altavoces y del sistema de difusión a elegir, valorando la calidad del sonido a difundir y también el costo de diferentes sistemas, ¿no? Ver sus pros y sus contras, ¿no? Como sexto paso tenemos el cálculo mediante tablas de número de altavoces a instalar y de la potencia del amplificador, estimando un nivel de 70 a 80 decibelios para difusión de la palabra, o sea, para locución, y de 100 decibelios para música, ¿de acuerdo? Debiendo superar en todo caso el nivel de ruido de fondo en por lo menos 10 decibelios, ¿no? Como decíamos, ese es el punto de partida, usamos un sonómetro para poder determinar el nivel de ruido de fondo y bueno, debemos superar, ¿no? Por lo menos 10 decibelios, ¿no? Este nivel de ruido de fondo, ¿no? Bueno, esto en 10 decibelios para la palabra y en 5 decibelios para la música, ¿no? Como ustedes pueden observar, en lo que es música siempre tenemos un poco más de potencia, lo cual incide en lo que es los tiempos de reverberación en los ambientes. Sin embargo, como habíamos indicado también, el tiempo de reverberación puede ser y debe ser un poco mayor en caso de reproducción de música, ¿no? Que en caso de reproducción o difusión de palabras, ¿no? Bien, esos son los 6 pasos entonces que nosotros debemos seguir, ¿no? Para poder hacer el cálculo de nuestra instalación. El paso 6 puede ser de repente también un poco tedioso, ¿no? En lo que se refiere al cálculo del número de altavoces a instalar, ¿no? La potencia del amplificador, ¿no? Todo tomando en cuenta un nivel de 70 a 80 decibelios para palabra y 100 decibelios para música, ¿no? Entonces, como ustedes podrán darse cuenta, se debe hacer uso del sonómetro, ¿no? Debemos hacer uso del sonómetro para poder determinar cuál es el número de altavoces que vamos a instalar y de qué potencia deben ser estos altavoces, ¿no? Debemos siempre hacer uso de un sonómetro. Bien, como decíamos también, el segundo paso de este procedimiento, que es el cálculo del tiempo de reverberación, el TR60, ¿sí? Que se hace a diferentes frecuencias, se lo realiza de la siguiente forma. Lo vamos a indicar ahora a continuación. ¿Sí? Primero determinamos los materiales y el cálculo de las superficies de los mismos. Segundo, determinamos los coeficientes de absorción. Tercero, calculamos las unidades totales de absorción. Cuarto, determinamos el tiempo de reverberación o hacemos el cálculo ya directamente de ese tiempo de reverberación. Quinto,
Reajustamos, por decirlo así, los valores anteriores para poder obtener un tiempo óptimo de reverberación. Sexto, ajustamos el tiempo de reverberación real al óptimo, ¿no? Mediante la modificación ya de los coeficientes de absorción. En este caso ya hablamos de cambiarlo o sustituir algunos materiales o de recubrir de repente, ¿no? Algunas superficies dentro de la instalación con algunos materiales que tengan diferentes coeficientes de absorción que se acomoden a nuestro requerimiento. ¿De acuerdo? Entonces, usamos la fórmula que anteriormente habíamos indicado y calculamos el TR60, ¿no? Para diferentes frecuencias, para 125, 250, 500, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz. De acuerdo, en función al uso que se destine local, se debe establecer el tiempo óptimo de reverberación. Indica que un estudio de grabación debe tener de 0.5 a 1 segundo, ¿no? Como tiempo de reverberación. Para una sala de conferencias, donde solo se hace uso de la palabra, de 0.7 a 1.2 segundos. Música de cámara de 1 a 1.4 segundos. Cines, teatros de 1.2 a 2 segundos. Salas de baile, discotecas de 1.2 a 2.5 segundos, conciertos de órgano, iglesias de 1.7 a 2.2 segundos, ¿no? Bien, entonces como ustedes pueden ver, lo que es el uso de la palabra en salas de conferencia, el tiempo de reverberación debería ser únicamente de 0.7 a 1.2 segundos, ¿no? Un tiempo relativamente bajo, ¿no? Bueno, acá tenemos un ejemplo, lo vamos a ver rápidamente. No tenemos un ambiente, un ambiente que está constituido por o está construido, ¿no? Por diferentes materiales, en lo que es el techo, las paredes, el suelo, y bueno, tiene una cierta capacidad de personas, ¿no? Que pueden estar dentro de este ambiente, ¿no? Tenemos las dimensiones que son necesarias. Tener este dato es necesario para poder hacer el cálculo del volumen. Y bueno, tenemos que también tener conocimiento de cuáles son los materiales que componen las diferentes superficies del ambiente, como es el techo, acá dice que es enlucido de yeso, las paredes que son de ladrillo visto, el suelo que es de terrazo, el terrazo es un material que está básicamente compuesto por pequeñas piedras piedra y cemento, básicamente. Hay algunos azulejos, por ejemplo, ¿no? Que están compuestos de estos materiales. El mármol también está considerado como terrazo porque está fabricado a partir de algunas piedras. Y bueno, tomando en cuenta estos datos, hacemos el cálculo del TR60 para las diferentes frecuencias que habíamos mencionado, ¿no? Llenamos esta tabla en función a los materiales, ¿no? Para, para cada una de las superficies tenemos diferentes eh, coeficientes. Acá tenemos los coeficientes de absorción, ¿no? Los coeficientes de absorción audible, ¿no? Que se da en tablas, dependiendo del material, para las diferentes frecuencias que habíamos mencionado, ¿no? Hacemos el cálculo de la superficie, de cada una de las superficies multiplicadas por el coeficiente de absorción audible en cada una de las frecuencias y obtenemos estos resultados, ¿no? Que se pueden ver acá en la parte, ¿no? de acá abajo, o en medio, mejor dicho. Sumamos estos datos y usamos la fórmula para hacer el cálculo del tiempo de reverberación, ¿no? Que anteriormente habíamos mostrado y obtenemos estos valores como se pueden observar. A 125 Hz, el tiempo de reverberación es de 3.27 segundos. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que todos
todos los sonidos, todos los ruidos, sonidos que estén en los 125 kilohertz, o perdón, 125 hertz, más bien dicho, 125 hertz, van a tener un tiempo de reverberación de 3.27 segundos. ¿De acuerdo? Y este es un tiempo bastante elevado, sobre todo si el ambiente va a ser usado para uso de la palabra, ¿no? Como habíamos dicho, el tiempo de reverberación para uso de la palabra debería ser comprendido entre 0.7 segundos y 1.2 segundos, ¿no? Por lo tanto, este tiempo de reverberación es bastante elevado, ¿no? Supera el doble de su valor, ¿no? Establecido, ¿no? Entonces, es un tiempo elevado. A 250 Hz podemos observar también que el tiempo es bastante elevado, 2.8. A 500 Hz también es elevado, 2.5, está fuera del rango. A 1 kHz también vemos un valor bastante elevado, 2.22 segundos. A 2 kHz, 2 segundos. Y a 4 kHz tenemos 1.9 segundos. Pues como ustedes pueden observar, este ambiente con estas características constructivas, ¿no? En cada una de las superficies, techo, paredes, suelo. El aforo se refiere a las personas, ¿no? Que es un valor que difícilmente se puede cambiar, pero estos otros sí, techo, valores, techo, paredes y suelo sí se puede cambiar, ¿no? Para producir tiempos de reverberación, como ustedes pueden observar, bastante elevados, ¿no? Lo cual es contraproducente. E independientemente del nivel de potencia que podamos nosotros instalar en nuestro ambiente y de la calidad, fidelidad de nuestros equipos, de nuestros amplificadores, de nuestros micrófonos, la sensibilidad de los micrófonos, de la fidelidad del micrófono, del amplificador, de la calidad de los altavoces. Independientemente de esto, nuestra calidad de audio va a ser pésima para lo que es el uso de la palabra, como ustedes se podrán dar cuenta. ¿Ustedes me entienden? Y bueno, ustedes qué dirán, o qué dirá en este caso el usuario, la persona, el cliente que esté haciendo, de repente, haciendo justamente el uso de nuestros servicios, pues al momento de hacer uso del sistema, no va a entender nada de lo que se pueda decir. Obviamente, no va a mirar a las paredes, no va a mirar el suelo, ni el techo, ni nada de eso, ¿no? Directamente le va a atribuir todo esto a lo que es el sistema de perifoneo, ¿no? Bueno, entonces, independientemente, como les decía anteriormente, de la potencia que podamos instalar en nuestros equipos, en el sistema de perifoneo, es muy importante, ¿no? El poder revisar los tiempos de reverberación en el ambiente donde se va a reproducir el sonido, ¿no? Siempre y cuando podamos hacerlo, ¿no? Como decía también, en algunos lugares como en los hospitales, en las clínicas, no se puede hacer nada al respecto, más que bajar lo más que se pueda, ¿no? El nivel de la potencia de nuestro sistema de perifoneo para poder tener menos tiempos de reverberación, ¿no? Menores tiempos de reverberación en las superficies. ¿Cómo se logra esto? Usando más baffles, más parlantes, ¿no? Mayor número de parlantes con menor número de o menor capacidad en potencia, ¿no? De esta forma podríamos reducir el tiempo de reverberación en estos lugares, ¿no? Donde no se puede hacer nada con las superficies, ¿no? Bien, acá tenemos una corrección, ¿no? Que cambiando algunas de las superficies de techo, paredes y suelo, ¿no? Podemos modificar algunos de los coeficientes de absorción audible, ¿sí? Y con esto podríamos mejorar los tiempos de reverberación ya finales, ¿no? Ya entrando dentro del rango aceptable, en este caso para el uso de la palabra, que en el ejemplo, ¿no? Poníamos para el ejemplo y que está establecido entre 0.7 y 1.2 segundos, ¿no? Para justamente el uso de la palabra y para que no se pierda inteligibilidad, ¿no? De la misma.
Bueno, esto como ejemplo únicamente, ¿no? Rápidamente lo hemos visto. El procedimiento es, en realidad, está constituido por estos 6 pasos, como ustedes pueden ver acá, ¿sí? Estos 6 pasos, repasando nuevamente, el punto de partida es el uso de un sonómetro, ¿no? Para realizar la medición del ruido de fondo de sala. Posteriormente continuamos con el cálculo del tiempo de reverberación, ¿no? Que lo hemos visto en un ejemplo, ¿no? Hacemos este cálculo, el del TR60, atenuación en 60 decibelios, para diferentes frecuencias, ¿no? Posteriormente corregimos este tiempo TR60, ¿no? Corregimos cambiando, ¿no? Los materiales de algunas superficies o de las superficies que podamos, ¿no? Después hacemos la prueba de inteligibilidad de la palabra, que es el porcentaje de palabras que son comprendidas. Después hacemos el estudio de la mejor ubicación de los altavoces, ¿no? Y el sistema de difusión AL que vamos a usar, ¿no? Ya propiamente ya hablamos en este caso del sistema de perifoneo. Y como sexto paso hacemos el cálculo de los altavoces a instalar y la potencia del amplificador. ¿De acuerdo? Estimando, como dice, un nivel de 70 a 80 decibelios para la difusión de la palabra y de 100 decibelios para música, ¿no? Bueno, ese sería el procedimiento a seguir para el cálculo de instalaciones. Y como ustedes se darán cuenta, este sexto paso, ¿sí? Este sexto paso quizás es el que más nos interesa y nos compete a nosotros. Y bueno, este sexto paso del cálculo mediante tablas del número de altavoces a instalar y de la potencia del amplificador, sí es un poquito más complejo y se deben utilizar algunos criterios ya más que tienen que ver con las características constructivas del ambiente, ¿no? Sobre todo las dimensiones del ambiente y tomar en cuenta lo que es la potencia, ¿no? De los altavoces que disponemos, ¿no? Para poder emitir el nivel de sonido sonoro que requerimos. Este sexto paso lo vamos a ver en la siguiente presentación, ¿sí? El siguiente mes yo creo que se va a hacer, ¿sí? Como tercera parte del curso de ITC, ¿de acuerdo? Únicamente para determinar, ¿no? El número de altavoces y la potencia del amplificador, ¿no? En función justamente a este dato que nos da acá, 70-80 decibelios para palabra y 100 decibelios para música, ¿no? Entonces, lo vamos a dedicar exclusivamente para la siguiente presentación de cómo hacer el cálculo de este sexto paso, ¿no? Cómo hacer este sexto paso, ¿de acuerdo? De todas formas, ustedes ya eh, con el curso que tuvimos el anterior mes y el de hoy, ya tienen una idea más completa, ¿no? De del tema de las instalaciones, ¿no? De perifoneo. Y con esto ya viendo para siguiente curso ya vamos a tener completo, ¿no? El curso de instalaciones, ¿no? De sistemas de perifoneo. Claro, lo vamos a ver específicamente con equipos de ITC, así como habíamos visto el ejemplo del amplificador matricial para un sistema, ¿no? De control de potencia, perdón, un control de amplificación y potencia distribuido, ¿no? Entonces, bueno, agradecerles, no sé si tienen alguna consulta antes de terminar la presentación del día de hoy. Eh, tienen el archivo en formato PDF. Lo he subido ya en formato PDF al iniciar el curso. Ustedes lo pueden descargar y lo pueden repasar. Eh, y bueno, antes de concluir el curso de hoy, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda, tal vez. De todas formas, pueden escribirme al WhatsApp o directamente al Skype de Digicorp, ¿no? O al WhatsApp, les voy a pasar en un momento mi WhatsApp para que ustedes puedan hacer también las consultas que tengan. Y bueno, espero poder también
contar con su participación para el siguiente curso, ¿no? En donde ya vamos a ver datos más específicos, ¿no? Y técnicos de los equipos ITC para las instalaciones de perifoneo. Bien, entonces muchas gracias por su participación y gracias por su tiempo. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Espero contar, como les decía, con su participación para el siguiente curso. Y bueno, que tengan un buen resto de jornada.